El fondo sur y esa pancarta que se ha desplegado para recibir a un Valencia que está viviendo un momento dulce. Ha estado algo irregular a lo largo de estas primeras jornadas del campeonato, pero mantiene de todas formas un pulso firme para mostrarse como un serio aspirante a estar en las plazas de arriba, a estar en las plazas europeas. Si se descuidan los que van más arriba, incluso a optar por algo importante si hace una segunda vuelta interesante. Y más bien lo de Valencia es que si descuiden los líderes, es que el Valencia se mete entre ellos, o si se descuida un poco el Valencia, se descuelga un poco, ¿no? Es un partido crucial para ambos, ¿eh? Eso es lo que añade a más salsa a ese plato muy fuerte que tenemos esta tarde-noche. De hecho, Michael, este partido para el líder Barcelona, su candidatura seria al título. Yo pienso que si Atlético de Madrid salga de Mestalla con 3 puntos en la buchaca, como diría alguna gente, que tiemble lo demás, ¿eh? Pues el Atlético de Madrid, que va a jugar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo va a hacer el Valencia, en una ciudad, Valencia, que ha sufrido el duro golpe del terrorismo. Ayer, como todos ustedes conocen, un atentado, perdón, lo de los campos lo vamos a cambiar. El Atlético al final jugará a la izquierda, el Valencia a la derecha. Y decía que la ciudad ha sufrido el duro golpe, el impacto del terrorismo ayer con ese atentado, con esas bombas que estallaron en un centro comercial de la capital del Turia, en el Corte Inglés, y que han causado víctimas. Se va a guardar, está absolutamente previsto un minuto de silencio en Mestalla para condenar estos últimos atentados, tanto el de Madrid, en Vallecas, que se salvó con la muerte de 6 civiles, como el de ayer en el Corte Inglés. Se está anunciando por megafonía. En cuanto Gracia Redondo pite, ahí está el minuto de silencio en Valencia. En Mestalla, el partido que va a comenzar. Curiosamente un cambio de campo, porque Atlético de Madrid habrá ganado el sorteo y ha conseguido que el Valencia ataca en la primera mitad la portería, que prefiere atacar en la segunda mitad, incomodar al rival. El partido ha comenzado, la pelota para Camarasa, que lanza largo, casi a ciega, buscando por allí a Mijatovic. No llegó el balón a su destino. Recupera Toni para el Atlético de Madrid. Lucha con Mendieta. Sale la pelota por la línea de banda. Balón para el Atlético de Madrid. Lo falta al final Gracia Redondo. Va a poner la pelota en movimiento el equipo colchonero. Ha sacado Toni largo buscando a Pérez. Tocó de cabeza a Otero. Toca a Pérez. Intenta meter al punto de penalti. Camarasa, que a duras penas saca. Juega para Engonga que regatea ahí, toca para Otero. Sale bien jugando un Valencia que ha ensayado durante toda la semana cómo salir de la presión a la que somete el Atlético de Madrid a sus rivales. Va recuperando una pelota importante Gálvez ahí para el Valencia. Juega con Fernando. Aguanta la pelota Fernando, abre la banda para Mijatovic. Juega con Pepe Gálvez, con él Solozábal. Dio la pelota, saque de banda Solozábal. Bueno, ha saltado la cancha con mucha confianza Pepe Gálvez. Ha tocado el balón 3 veces y a la perfección, y con taconazo incluido. Ha sacado ya Mendieta, pero se ha adelantado Vizcaíno ahí para recuperar la pelota en el Atlético de Madrid. Ahora el equipo rojiblanco. Tras a Solozábal. Anti abre para Geli que toca la pelota para Caminero. Devuelve para Geli. Le juega con Santi, va a presionar tímidamente Mijatovic. Pega el Cholo Simeone. Largo el envío del argentino, buscando la carrera de Caminero. Tocó mínimamente Romero la pelota, que va a ir a córner, primero del partido. Siempre atención a los balones parados, porque el Atlético tiene todo un maestro, Milinko Pantic, en el arte de poner la pelota en el sitio correcto. Desde el lado derecho
suele tocarlo con la pierna izquierda y busca el primer palo. A Lugo Pérez o Solazábal. Pérez y Solazábal se han colocado ya en el primer poste. Y nadie marcando por delante de Solazábal, solamente Maciño. Va a sacar Milinko Pantic, el balón que va muy pasado al segundo. El remate, atención a Pérez. Entre Pérez y Romero quedó la pelota suelta. Al final consiguió hacerse con el balón Zubizarreta. Es una muy buena oportunidad de cambiar la pierna y la trayectoria del palo. Pantic. Y ahí, no sé si entra con todo su alma, no hay cesión de todo. Cosa complicada en la vida, pero la primera aviso. Atención que puede devolver el aviso y Peña Mijatovic ha recogido el envío de Camarasa. Lucha Mijatovic por mantener la pelota en su poder. Ha habido falta. Y claro está, también hay que tener mucho ojo para los lanzamientos de Peña Mijatovic. Parece que se ha hecho daño. Vemos ahí cómo ha caído. Vemos la repetición de ese lanzamiento. Tocó la pelota Jenny. Y a punto estuvo de introducirla dentro de la portería Pérez. Que ha sido la primera ocasión del Atlético de Madrid. El Valencia va a disponer ahora de la suya. Vemos la preciosa acción de Gálmez. Cuando Mijatovic está preparado para lanzar sobre la puerta de Molina. Atención al montenegrino. Marca de más que un gol desde ahí, Distancia casi perfecta para Mijatovic. Barrera de Mijatovic, se va arriba. El lanzamiento se fue alto. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Con Mijatovic, que ha lanzado así. El lanzamiento se fue alto, lo dejó pasar Molina. Sin peligro para la puerta rojiblanca. Llega ya Santi para Solozábal. Zábal intenta jugar para Simeone, a punto de anticiparse Otero. Recoge la pelota Solozábal, juega la banda largo, ahí corre Toni. No va a llegar, será saque. Ahí fuera de juego. Ni siquiera opción para el saque de puerta. Fuera de juego. Señaló en línea. Muy ajustado. Ahí vemos, o intuimos mejor, la posición del jugador rojiblanco pareció correcta, pero en cualquier caso el balón terminó fuera del terreno de juego sin que llegara Toni. Juega Camarasa, la pelota para Romero. Romero toca para Gálvez. Ha tocado lo justo Jenny para que el balón vaya hacia Caminero, que juega con Panti, le devuelve para Caminero. Llega por el centro, toca rápidamente hacia el Cholo Simeone. Lugo Pérez en buena posición, puede llegar al área. Entra Lugo Pérez, va a disparar. Sacó Zubizarreta. El rechazo para Caminero. Todavía el balón dentro del área del Valencia. Pura línea de fondo. Va a intentar el centro. Metió la pierna en Ngonga. Recupera para el Valencia. El libre del equipo Che. Posición dudosa de Lugo Pérez, no obstante. Esos mano a mano no anda muy fino esta temporada. Muy bien todo lo demás, pero mano a mano no está muy fino. Y Pene, Caminero, otra oportunidad. Caminero que va a disparar. De nuevo Zubizarreta. Dos disparos en apenas un minuto sobre la puerta de Zubia. Y vemos la posición de Pene. Ciertamente dudosa. Si no tuvo demasiado ángulo. Y vemos Caminero en una posición, pues un calco de la posición de Lugo Pérez. Llega Maciño, un dado largo, buscando la espalda de la defensa rojiblanca. Su balón se ha perdido para el Valencia, lo controla Molina. Porque no se puede hablar de un mano a mano en esta ocasión con el Zubizarreta, porque aunque no hubo nadie intermedio, estaba un poco cerrado hacia la parte izquierda del juego, y Zubizarreta le dejó muy poco a Lugo Pérez para disparar. Un poco de la portería, me parece. Santi le va a dejar la pelota a Vizcaíno, continúa Santi. Deja en los pies de Milinko Pantic, juega este con Vizcaíno. Vizcaíno para Kiko. Tras a Kiko para Solozábal. Sube por la banda Solozábal, intenta meter un balón para Caminero, se anticipó en Ngonga en el cruce perfecto, mete la pierna Simeone, saque de banda para el Valencia. Bueno, lo que llevamos del partido, aparte que no hay demasiadas dificultades por la parte del Atlético de Madrid, entrar por el centro de la defensa, donde se milita en Ngonga, Camarasa, Lugo Pérez y Caminero, los dos en una cuestión de un minuto han podido entrar por la parte central de la zaga. Alves con la pelota, luchando ahí con Santi, ha conseguido tocar la pelota para Romero, Romero el centro, el punto de penalti con peligro, ha despejado Toni,
Toca de cabeza Jenny, va a enviar la pelota fuera del terreno de juego, sacará el Valencia desde el lateral. Saque de banda que va a efectuar ya Romero. Pega para Galvez, que protege, no pudo controlar. Luego saque de banda. Lo que es notable en Atlético de Madrid cuando el Valencia avanza con el balón, Kiko se retrasa en su demarcación y echa la mano al centro campo. El momento que Atleti tiene el esférico, pues juega más bien de medio punta, o cuando baja al centro campo, pues adelanta Pantic o Vizcaíno. Ha caído ahí Caminero, falta de Romero. Todo Caminero, ahí lo vemos, y finalmente la falta fue muy clara de Romero. Pantic pega en la espalda de José Ignacio, la pelota, recoge Caminero, el rechace, lo entrega a Santi. Pega Santi para Pantic. Balón muy dividido, metió la pierna José Ignacio, Galvez recupera, toca José Ignacio. Tras a la pelota para Engonga, este juega con Camarasa, la pide Romero, el balón hacia Mijatovic, ha tocado Jeli. Va a llegar a Santi, rechace para José Ignacio, con la entrada de Mendieta, pero el balón a las manos de Molina. Ha jugado ya con rapidez para Kiko. Ahí Kiko, hay falta que señala Gracia Redondo. Falta de Otero. Vemos la repetición. Pero Otero y Mendieta derribaron a Kiko, señaló la falta Gracia Redondo. Mendieta que recupera ahora para el Atlético de Madrid, aunque está atento Kiko, y devuelve la pelota a los rojiblancos. Tolozábal, atrás para Santi. Juega Santi con Jeli. Le abre Caminero. Fernando está sobre Vizcaíno. Juega Jeli hacia Caminero. Cortó Romero de cabeza. Romero. Toca Mijatovic. Mijatovic atrás para Camarasa. Va a lanzar largo Camarasa. Corta Jeli. El balón lo recupera Fernando. Buen control para Mijatovic. Entra Mijatovic. Intenta jugar con Romero. No lo encuentra. Tocó en un jugador. No tocó nadie, cortando el balón, vuelve al Atlético de Madrid. Luis Aragonés dando órdenes ahí en el banquillo para coordinar a sus jugadores cuando Pérez intenta hacer una dejada para Caminero, no lo consigue José Ignacio. Abre para Mendieta, y sale al paso Toni, intenta cambiar el juego. El fallo de Jeli, le entrega la pelota a Santi, vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. Jeli para Santi, Santi para Simeone. Vizcaíno, toca Vizcaíno atrás, ahí presiona a Fernando. Santi manda largos, va a ir fuera. Directamente su envío. Saque de banda para el Valencia. 10 minutos de esta primera parte que se nos han ido como un suspiro. Empate a 0 en el partido. Romero. Toca Caminero, la pelota suelta, va a llegar Camarasa, toca para Fernando. Fernando lucha ahí con Caminero, juega Camarasa de cabeza, intenta tocar para Mijatovic, el montenegrino la baja al piso, intenta jugar largo para Galvez, estuvo atento Tolozábal, llegó al cruce, pega con Jeli, saca Jeli la pelota, mete la pierna a José Ignacio, lucha con Vizcaíno. José Ignacio consigue abrirse un hueco, pero le entrega la pelota a Caminero, que aclara el panorama jugando atrás para el guardameta Molina. Entrega Molina la pelota a Solozábal. Solozábal juega ya para el Cholo Simeone. Santi. Llega la pelota por delante a Jeli para que corra porque tiene mucho espacio abierto. Se ya de Mijatovic, deja los pies de Caminero. Caminero lucha con Romero, le regaló la pelota. Atención a la contra. Va a jugar Mijatovic, va a cambiar largo. Se equivoca ahí el montenegrino, tenía otras opciones. Cortó Toni, largo de Simeone para Kiko, va a salir de su área, casi el borde de ella. Zubizarreta atrapa la pelota. Es la primera equivocación importante. Caminero por la parte derecha que pues desnudó su propio equipo. Y menos mal para el Atlético de Madrid que Mijatovic se equivocó con su pase. Estoy viendo más bien el Atlético de Madrid muy firme en el juego, pues ha tenido un par de oportunidades, no está brillando demasiado, pero sí le veo muy firme en el juego. Ha cortado Jeli de cabeza ese balón cruzado que iba hacia Mijatovic. Juega Caminero por la banda, corre junto a él Romero, va a ganar la acción el rojiblanco. Romero no llega, toca Caminero para Pantic, coge la pelota Vizcaíno, abre para Simeone, este juega para Toni. Toni prepara el centro, Pérez acude a posición de delantero centro, tocado Mendieta, saca con la escuela Maciño, salta Fernando,
cabeza el rebote de Kiko, llega Simeone, despeja Maciño, va a llegar antes Solozábal que Gálvez y el balón para Andoni Zubizarreta. Juega ya Romero, largo el envío, el partido tiene ritmo, ha sacado la pelota fuera del terreno Delphi Gelli. Lo vemos ahí la espuela de Maciño. Sacando ese balón de su área, largo Camarasa para Fernando, el rechace para Gálvez, insiste con Fernando, reclamó fuera de juego la defensa roja y blanca. Y ahora dice que gracias Redondo que la pelota había salido. Va a sacar Gelli. Largo el envío de Gelli hacia Lugo Pene, gana el salto Camarasa. Toca Romero para Camarasa. Va a cortar Santi, intenta bajar la pelota y lo consigue para Vizcaíno. Vizcaíno devuelve a Santi, buena posición. Santi para Kiko, Kiko, atención para Pantic, Pantic que va a lanzar. No confió quizás en su velocidad Pantic y optó por el lanzamiento de lejos, atrapó Zubizarreta. Otra vez Atlético de Madrid penetrando por el centro de la defensa. 3 oportunidades ya por la parte del Atlético de Madrid y ni una sola vez provocado por una jugada por la banda. Es que Camarasa, Engongue y Otero están muy poblados, pero ninguno está tomando responsabilidad de coger a esa gente que arranca desde atrás, como Caminero, como Pantic, y la vez que arrancó Lugo Pérez. El centro de la zaga de Valencia, bueno, está entre interrogantes de momento. Juega Mijatovic, ha atrapado bien la pelota, se va de Gelli, intenta irse de Santi, al cruce ahí, Solozábal, llegó limpio Solozábal al cruce creo, sacó la pelota, juega Kiko para el Cholo Simeone, va a tocar de cabeza Mendieta, recupera para el Valencia, juega Otero le entrega la pelota a Engonga. Abre Engonga de nuevo para Otero, ahí va a presionar a Simeone, ha jugado para Mendieta, tiene ya delante a Toni, largo para Gálvez, lucha con Solozábal, ventaja para el rojiblanco, balón atrás para Molina. Saca largo Molina, pero le va a entregar la pelota ahí a Otero que para fácil, controla y juega ya para Mendieta. Mendieta largo, toca para Fernando, Fernando deja la pelota a los pies de José Ignacio, va a abrir a la banda para Mijatovic, Mijatovic va a encarar a Gelli, se va a ir por dentro, el taconazo perfecto para Romero, buena posición Romero, punto de penalti, Fernando fuera. Muy bien Romero, porque es que no tuvo demasiadas alternativas, Pepe Gálvez en el segundo palo y solamente Fernando, pero Fernando rodeado por 3, vemos el taconazo de Mijatovic y mira, Fernando rodeado por 4 atléticos, pero Romero encontraba a Fernando y Fernando por un pelo no abre el marcador. Vamos a ver la jugada anterior repetida en la que los valencianos pidieron penalti. Joaquín, ¿cómo has visto esa caída de Mijatovic? Nada, yo creo que hay un cruce de creo que es Santi, que con el hombro carga a Mijatovic y el cruce normal y corriente de Solozábal despejando el balón. Siempre Joaquín Ramos Marcos ayudándonos en las jugadas que se produzcan, que lleven polémica. Juega el Atlético de Madrid, va a lanzar al largo Santi cuando el Albacete amplía su diferencia en el Ideodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Partido importante para Benito Floro. De momento está solventando el equipo manchego. Mendieta, viene bien Fernando por el centro, controla la pelota el capitán. Es capitán de los valencianistas, ahora en esas funciones Camarasa. Juega la pelota Kiko, se cruza Caminero, atención que puede ganar la carrera Caminero entre 2. El bocadillo ha señalado falta, gracias Redondo. Qué velocidad la de Caminero ahí. Pues sí, es que ha pasado un buen rato desde que he visto Caminero tan veloz, porque no fue favorito cuando Kiko envía ese balón. Recuperó 3 metros en una cosa de unos 15. Lo sacó de los 2 defensores valencianos. Pues atención al lanzamiento porque puede que no sea Milinko Pantic el que lance, sino Lugo Pérez, que es el que está colocando la pelota. Lugo Pérez preparado, también Pantic, vamos a ver quién lanza. Me inclino por Lugo. Lugo que va a disparar, el disparo de Pérez contra la barrera, recoge su rechace, le quita la posibilidad de la volea a Pantic. Ha jugado Otero, mete la pierna ya Vizcaíno, recupera el Atlético de Madrid, Toni.
Toni mete un balón para Pene, fuera de juego. Levantó la bandera en línea y señaló fuera de juego de Lugo Pene. La zaga del Valencia está jugando con fuego. Jugando con fuego, sobre todo la parte central de la zaga. Es que no tienen referencias porque solamente Lugo Pérez está jugando adelante. Entonces los dos otros marcadores que no tienen nadie a marcar porque Kiko está jugando un pelín retrasado, pues están un pelín despistados, están entrando en otras fases del juego, como vemos otra vez ya, cuando entre por el eje del centro, eje central de la defensa, Milinko Pantic, que están jugando con mucho fuego ahí, que tiene que jugar mucho más centrados. Está en lo suyo. Dicho esto, bien pintado el fuera de juego de Pene, que estaba en posición incorrecta. Pero Radomir Antic está lamentando de las ocasiones perdidas, porque sin duda sabe que pueden ser caras en un partido que va a ser de poder a poder entre estos dos equipos. Milinko Pantic juega atrás para Vizcaíno, para Caminero. Hubo falta, la señaló Gracia Redondo de José Ignacio. Pues sabes, Carlos, que Atlético de Madrid es el equipo que más chuta la portería contraria en lo que llevamos de la temporada. Y seguramente si convertir en un buen porcentaje de sus oportunidades en goles, habrá despegado de todo ya. Terminó el partido en el Heliodoro. Atención al toque de Kiko, magistral para Caminero. Cerrado ya Caminero, lucha por recuperar la pelota, juega para Yeli, no va a llegar. El balón había salido, saque de banda para el Valencia. Excelente el toque de Kiko. Ahora a punto de robar Pene Faye la pelota a Zubizarreta. Kiko, que es uno de los hombres en mejor estado de forma, y lo vemos. Precioso el toque, Michael. Sí. El primer toque de Caminero habría sido un pelín mejor, pero tiene una clara oportunidad. Ha ido Camarasa de Caminero, ha recuperado Yeli. Vuelve a tocar Camarasa, la pelota se va a perder por la línea lateral, sacará de banda el Atlético de Madrid. Y vemos esa lucha de Caminero, no pudo progresar el jugador del Atlético de Madrid. Yeli jugándosela ante Fernando, el balón rechazado para Mijatovic, vuelve el balón a Fernando. En espacio, juega para Galvez, que se ha desmarcado bien, prepara el centro Galvez, intentó raso para allá. Mijatovic cortó la pelota para el Atlético de Madrid. Santi, que sale ya jugando, cabeza levantada, fuera de juego el Lugo Pene. Pelota para Mendieta, juega Mendieta para Mijatovic. Mete la pierna Santi, toca Maciño atrás, juega con Camarasa, se abre Romero, recibe sobre la línea de Cal, toca para Galvez, Galvez atrás para Camarasa, Camarasa hacia Fernando, bien salvada la presión ahí, Fernando no se entendió con Galvez, sale Molina, atrapa la pelota el guardameta del Atlético de Madrid. Palco presidencial de Mestalla con Disco Rosso, el presidente, Lorenzo Albarracín, vicepresidente del Atlético, representante de los colchoneros hoy. Vamos a ver qué ha señalado Gracia Redondo, falta de Pene Fautero, balón por tanto para el Valencia. Ahí vemos el empujón y el agarrón de Lugo Pene Fautero, lo vio Gracia Redondo, señaló la corrección de Pene. Juega Engonga para Camarasa. En espacio Camarasa por delante, se lo va a cerrar Pantic. A punto de liarse Camarasa. Tocó atrás como pudo para Engonga. Este se va a apoyar en el guardameta. Tubi va a abrir para Otero. Ha entregado la pelota a Otero, a José Ignacio. Dieta. Tras el balón para Otero. Piño, más dificultades el Valencia para progresar que el Atlético de Madrid. Ahora no se entienden Camarasa y Romero, saque de banda, pierde la pelota el Valencia. Va a sacar desde la banda del Figueri. La pelota Caminero, toca para Yeli, largo para Penev, corre el búlgaro perseguido por Engonga, tendrá que aguantar, se va a jugar a la individual, intenta meter la pierna Camarasa, consigue enviar la pelota a córner, cuando Penev parecía que no tenía otra opción que aguantar, se jugó la carta del 1 contra 1
y lo hizo bastante bien. Aguanta el balón, parece que no va a encontrar apoyo. Y al final, cuando quiso ceder el balón a Milinko Pantic, entró Camarasa. Va a sacar de esquina de nuevo el Atlético de Madrid. Olazábal y Pérez en el primer palo. Kiko estabilizando a Zubizarreta. Cholo Simeone y Yeli que entra en el segundo palo. El balón hacia el punto de penalti. Ha sacado Otero. La pelota va a caer en los pies de Gálvez. Aguanta Gálvez. Toca para Fernando. Le echó el balón atrás. Gálvez recibe de nuevo de Fernando. Tiene dos hombres que le marcan. Se va del primero. Continúa Gálvez. Le aguanta Toni. Gálvez que centra. Toca Toni. La pelota para el Atlético de Madrid. Controla Solozábal. Juega arriba. La pelota para Caminero. Ha tocado Fernando, recupera para el Valencia. Otero, Maciño. Era Gálvez. Traza Fernando. Fernando insiste por la banda para Mendieta. Falta de Mendieta. La salió en línea. Lo corroboró el colegiado Gracia Redondo. Ahí vemos el empujón de Mendieta, que dejó sin opciones a Solozábal. Está costando mucho el Madrid, pero muy sólido. Que parece que en todas las facetas o en todas las franjas del terreno de juego tiene más futbolistas. Y que cuando hace un contragolpe de Valencia siempre tiene ventaja numérica el Atlético de Madrid. Cuando Kiko viene en corto a recibir un balón, crea una ventaja numérica en el centrocampo. Y cuando ataca, pues Cholo Simeone, Vizcaíno, Caminero, y todos van a afrontar el área para crear una vez más, si no una ventaja numérica, hace muy peligrosas sus llegadas. Mendieta, había un fallo en el tiró fuera de juego el Atlético de Madrid. Mal, atención a Gálvez para Maciño, buena posición Maciño, a córner, envió la pelota a Molina, fallo defensivo, salió la parte izquierda de la defensa, se quedó retrasada la parte derecha de la defensa del Atlético de Madrid. Ahí lo vemos. No había fuera de juego ni mucho menos. Y Maciño se presentó. Si ha sido Molina o el defensor el que envió la pelota a córner. Va a sacar de esquina el Valencia. El balón hacia Maciño. Maciño pura línea de fondo. De nuevo la pelota sale por la esquina. Y nueva oportunidad para lanzar desde el córner por parte de Romero. Vuelve a pedir la pelota Maciño en corto, decide sacar el primer palo, ha sacado Yeli, el balón va hacia Maciño, lo cierra Yeli, mete la pierna Yeli y el balón sí ha salido. Según en línea, la pelota había traspasado la raya, por tanto volverá a disponer de un saque de esquina. Ahí está, el balón había botado completamente fuera. El Valencia, Romero que saca ahora el segundo palo muy pasado, directamente fuera. Vemos la última oportunidad del partido. El disparo de Maciño tocó ligeramente la pelota, creo que fue Vizcaíno. El balón se fue a córner. A sacar Molina. Que largo de Molina, pasó el círculo central, gana el salto José Ignacio Milinko Pantic, toca Toni para Simeone, lucha Pene, se lleva la pelota Otero, el balón para José Ignacio. José Ignacio va a abrir casi de memoria a la banda, pero Romero no estaba en la posición en la que pensaba José Ignacio. Yeli con el balón, largo para Kiko, ha sacado Camarasa, el pelotazo que va a llegar a los dominios de Molina. Llega Molina para Solozábal. Entrega la pelota a Santi, que le devuelve. Pablo Mijatovic inquieta un tanto la posición de Solozábal. Devuelve a Santi, ahí va a venir a buscarle ya Fernando. Santi juega para Toni, tocó de cabeza como pudo, el balón para Engonga. Largo el envío de Engonga para la carrera de Gálvez. Atención a Gálvez que puede llegar por la calle del centro. Ha sacado la pelota Santi. Magníficamente, Reclamó el público mano, yo creo que tocó solo con la pierna Santi. Ahora con la cabeza para Vizcaíno. Largo para Kiko, corre Kiko junto a Camarasa, también Engonga. Kiko salta solo para proteger la pelota, perdió pies, saque de banda para el Valencia. Kiko que se encara con el línea cuando vamos a ver la jugada repetida, el balón larguísimo.
Galvez, que toca como puede, pero es Santi el que se lleva limpio el balón. Ahí protección Gonga, saque de banda para el Valencia. Toca Yeli, que se anticipa, se encaró Kiko con el Mier. Caminero, delante de José Ignacio, le entrega la pelota, que es sombrero de José Ignacio. Atención a Galvez, fuera de juego. Atentísima ahora la defensa del Atlético de Madrid para salir, porque la posición de José Ignacio era inmejorable para pasar a Mijatovic. Y está el sombrero primero a Vizcaíno. Justo ahí salió la defensa del Atlético de Madrid. Vemos una nueva toma de esa jugada anterior, en la que Santi se lleva la pelota con la rodilla. Ha sacado ya Santi, toca Caminero hacia atrás. Intenta bajar la pelota Kiko, toca Camarasa, el balón aéreo, de cabeza Camarasa para José Ignacio. La pelota la controla Yeli, se va a meter ahí en un bosque de piernas. Mete la pierna Romero, Fernando, saca largo, contraataque para Galvez. Galvez que va a encarar a Santi, que le aguanta. Galvez intenta irse por dentro para Mijatovic, en buena posición Mijatovic, disparo, fuera. Buena especie de centro chut, porque estaba viendo también Mijatovic la llegada de Mendieta. Sí, pero llega tarde. Es que no está muy poblada el ataque del Valencia. Mijatovic no tenía un pase de verdad hacia el segundo palo. No tenía más alternativa que chutar desde ese ángulo cerrado con la pierna izquierda. Vamos a ver el fuera de juego anterior. Bien salió ahí la defensa del Atlético de Madrid, que no hemos visto. Galvez estaba en posición incorrecta. Ha sacado Molina. Toca de cabeza Maciño. Balón para Solozábal. Toni, de nuevo Maciño. Insiste, pero ya no tenía opciones Mijatovic de acompañar la jugada. Mirantí, que da órdenes desde el banquillo. Hay que recuperar el balón en el centro del campo. Y juega Santi para el Atlético de Madrid. Delante Fernando, el balón hacia Caminero. Aguantó bien Caminero, se fue de dos. El balón a la carrera de Banti, lucha con Romero. Todas las opciones para Romero. Controla la pelota, gol largo para Fernando. El balón suelto para Vizcaíno. Simeone juega para Kiko, no va a llegar. Sí, consigue tocar y hace un caño. Atención al toque de Caminero para Kiko. Llega Pérez en posición de delantero centro. Lo vio bien Otero, que fue al cruce y abortó el ataque del Atlético de Madrid. Se va Otero al mano. El Cholo Simeone, va a haber cartulina amarilla por esa mano, creo que intencionada, de Simeone. No sé si es una mano intencionada o que intenta pararlo con la parte superior de su brazo. Yo creo que estira para intentar controlarlo, no para hacer mano, porque si intenta hacer mano, levanta la mano. Yo pienso que él pensaba que pudiera llegar con su hombro, porque es una situación muy forzada de Diego Simeone. Evidentemente forzado porque está intentando pararlo con su hombro. Vemos el caño ahí de Kiko a Romero. Una vez más el toque justo. No tenía otra opción Kiko con el balón muy dividido. Arasa juega para Galvez. Toca Galvez de Fernando. Llega Santi. Corta. Juega Vizcaíno. Baja para Simeone. Lo presiona Maciño. El rechace para Vizcaíno. Otea el horizonte, largo para Caminero, va a correr con Camarasa, la pelota va a salir, saque para el Valencia, media hora de partido, empate a 0 en el marcador. Ha habido ya oportunidades para que se abriera ese marcador que refleja 0-0, pero hasta ahora no ha habido fortuna en los disparos. Kiko recupera un balón para Pérez. Pérez que va a encarar, aguanta Pérez, atención, ha jugado perfecto para Simeone, con la pierna sacó la pelota. Bizarreta. Y otra vez Simeone, ¿por dónde? En el centro de la zaga. Es que la centro de la zaga del Valencia no está funcionando. Y Atlético de Madrid perdonando bastante en ese aspecto de su juego. Pega en Gonga, juega para Fernando. Fernando deja la pelota suelta. Atención que la recupera Simeone. Simeone que tiene opciones para jugar a Pene o a Caminero en el segundo palo. Caminero. Remate de Caminero, no encuentra
puerta, protege Ngonga, atrapa Zubizarreta. Bueno, es que está perdonando. Es que lo que es el marco, si dibujamos una línea entre lo que son los palos de Zubizarreta hasta la media luna y hasta el centro del campo, es que eso donde entra está teniendo oportunidad tras oportunidad el Atlético de Madrid en esa zona. No han visto los compañeros del Atlético de Madrid que está Caminero tumbado en el terreno de juego de la acción anterior. Está reclamando Ngonga a Pantic, que tenía que haber sacado el balón. Cartulina amarilla para Ngonga. Caminero quedó tendido en el área chica en la jugada en la que remató. Vemos la entrada de Ngonga, merecedora de la cartulina, pero el Valencia está pidiendo al Atlético de Madrid que echara la pelota fuera del terreno porque había quedado tendido en esa acción Caminero, que todavía está en el área pequeña del Valencia. Es su cara, esperamos que no sea ese lado de la cara que estuvo operada hace unos meses. Para la última clara oportunidad del Atlético de Madrid con la llegada de Simeone, el pase fue de Pene. Estoy viendo a Pachi Ferreira calentar de momento. Puede ser un refuerzo para que se haga central del Valencia. Está ahí. Los futbolistas de Atlético están. Eso yo creo que estrecha el hombro intentando pararlo. Yo creo que no hace una mano intencionada. Está intentando parar el balón con su hombro, que es legal. Atención a Caminero, que se está quejando de la cara y que de momento va a tener que ser retirado en camilla para ser atendido fuera del terreno de juego. Tras el impacto del balón. Cuando va a haber cambio en el Valencia. Sí, el primer cambio en el Valencia, Pachi Ferreira llevaba calentando ya 6-7 minutos y se va a retirar el número 2, Ngonga. Pachi Ferreira al terreno de juego. Evidentemente, Michael Luis Aragonés opina lo mismo que tú, que el centro de la defensa Che no estaba siendo el que debía. No, los jugadores del Atlético están poniéndose en color para entrar para allá. Pantic ha entrado, Pérez ha entrado, Caminero ha entrado, Kiko ha entrado. Es un cambio táctico que le ha pedido él porque la rodilla le duele bastante. Va a sacar la falta el Atlético de Madrid. Sigue con 10, Caminero fuera del terreno de juego. Pantic preparado para lanzar. Yeli toca para Pantic. Pantic que centra. El remate de Pene. Pone la pelota donde quiere Milinko Pantic. Fuera el remate del búlgaro. Sí, muy preciso con su toque encontrando la cabeza de Pene. Mientras tanto parece que se levanta ya, todavía conmocionado. El Atlético de Madrid con 10, juega Fernando para Camarasa. Camarasa para Pachi Ferreira. Va a cambiar Ferreira hacia Mijatovic. Toca de cabeza Mijatovic para Fernando. En buena posición Fernando para Mijatovic. Prepara el disparo, intentó el pase. Ha sacado a la defensa rojiblanca por mediación de Vizcaíno. Tocó Otero. Tocó mal. Milinko Pantic controla perfectamente. Se tiró al suelo Maciño. Entrada peligrosa. Señaló falta Gracia Redondo. Maciño reclamó que había tocado la pelota. Y Pantic que lo que había tocado era su pierna. Cuando no vemos del todo Juan Carlos Nieto a Caminero con demasiadas posibilidades de continuar. Bueno, Caminero está yo creo que sí que va a entrar, ¿eh? Está viniendo hacia el centro del terreno de juego, pero está pidiendo ya a Celino Gracia Redondo la posibilidad de entrar y ahora lo hace. Pelota muy conmocionada Caminero. Está como ido después de ese golpe. Balón largo para Kiko. Demasiado. Todas las ventajas para Antoni Zubizarreta. Parece que se rehace Caminero. Sin duda debió ser ese golpe en la zona donde sufrió la fractura en la cara del hueso malar, porque se ha quedado completamente conmocionado ahí.
el jugador del Atlético de Madrid. Ahí fuera de juego de Penes, que venía de una posición incorrecta, que adelantó a la defensa Che para controlar el balón. Señaló el fuera de juego el Linier. Otero encuentra Maciño, va a llegar Caminero, controla la pelota Vizcaíno, toca atrás para Solozábal, le presiona a Fernando, el balón para Toni. Toni intenta jugar con el Cholo Simeone, el balón para Mendieta. Mendieta lucha con Simeone, el balón se fue por la línea de banda favorable al Atlético de Madrid. Va a sacar Toni. Toni largo para Kiko, va a dejar botar la pelota Kiko con el Camarasa, aguanta la entrada de Camarasa, recupera la pelota para el Valencia, juega para Mendieta, Maciño, ya pegado a Simeone, ha jugado Maciño hacia José Ignacio, el balón lo controla Jenny, a punto de robar Galvez, se va con la pelota Romero para Galvez que se va de Pérez, aguanta Galvez, juega para Fernando, deja seguir Gracia Redondo, había habido falta de Fernando. Simeone, va a saltar Kiko, toca de cabeza, el balón suelto, Camarasa, se va de Caminero, aguanta Camarasa, entrada de Vizcaíno, la pelota queda suelta, se va fuera del terreno de juego, favorable al Atlético de Madrid. Había quejado Kiko ahí, un golpe en la cara, lo recibió de José Ignacio. Saca Pantic al punto de penalti ahora, despejado Camarasa, corre Pantic, también Maciño. Queda la pelota en los pies de Maciño. Y ya Tevis para Galvez, se ha anticipado bien Toni, haciendo labores ahora de cobertura, se dejó la pelota atrás, recupera José Ignacio, Galvez, buena posición para Mendieta, puede llegar Solozábal. Tocó atrás Solozábal para Molina. Parece un pelín sobrado ahora mismo Atlético de Madrid, pero se mantiene el 0-0 en el marcador y eso no es suficiente para el líder porque está demostrando mucha casta. Me gusta ese equipo Atlético de Madrid, pero falta esa puntería. Intenta progresar Pantic, no lo consigue. Pachi Ferreira para Romero, consigue irse Romero, toca la pelota para Mijatovic, juega Mijatovic con Fernando, devuelve para Mijatovic, el balón no lo pudo recuperar Mijatovic. Caminero, Kiko, abre de primeras para Pantic con Romero, consigue irse Pantic, va a jugar para Caminero, al cruce va a venir Camarasa, le aguantó la entrada, no le salió el regate a Caminero, saque de banda para el Atlético de Madrid. Vemos la última ocasión, la llegada de Kiko y el perfecto cruce de Camarasa, de Otero. Ahí se enzarzaron los dos jugadores. Lo va a sacar ya de banda el Atlético de Madrid, lo va a hacer en largo Jenny. Bate en corto al final para Pene devuelve a Jelly. Jelly que intenta ganar la línea de fondo, lo que saca es el córner, que es en principio una de las cosas que estaba buscando Jelly. Metió la pierna Romero, saque de esquina. Va a sacar desde la esquina como no, y Linko Pantic. Llega el primer palo Pérez. Bien Solozábal. El balón pasado, va a salir Zubizarreta, atrapó a Andoni Zubizarreta. Ha sacado con rapidez para Mijatovic, toca Mijatovic para Maciño para Mijatovic, el contragolpe del Valencia iniciado por el guardameta Zubizarreta, mete la pierna y Vizcaíno. Mijatovic continúa con la pelota jugada, abre para Mendieta, va a controlar el lateral, Mendieta con Caminero, ahora pegó mal. Le puede llevar la pelota a Santi, la recupera José Ignacio, que intentó jugar para Galvez, no llegó el balón, Molina a la pelota. Ahí vemos de nuevo la repetición, como Zubizarreta atrapa el balón y ya prácticamente desde el suelo está pensando en el contragolpe. Sí, lástima para el Valencia que sus centrocampistas no piensen en el contragolpe, porque cuando Galvez y Mijatovic lo tiene, están muy solos. Solamente Fernando hace el esfuerzo de llegar a la media luna para un centro. Los que Zubizarreta piensa en el contragolpe, mejor si sus centrocampistas piensan en la cosa. Ha sacado Jenny para Pene, se ha dado bien la vuelta, intenta meter el balón para Caminero, es bueno, Caminero que va a llegar en buena posición, y el balón se paseó materialmente por la línea de gol. Pues el Atlético sigue perdonando. Sigue perdonando efectivamente porque tenía dos opciones, un pase o un disparo. No estoy muy seguro
de lo que quería marcar el gol, pero tenía a Kiko preparado para marcar el gol. No obstante, me gustó mucho la maniobra de Caminero. El buen envío de Lugo Pérez. Y nos ha dado un codazo ahí. Simeone luchando con Otero, la pelota para Mendieta, recupera el Cholo, intenta hacerle un caño a Mendieta, el balón para Galvez solo tiene la compañía de Mijatovic y 6 hombres del Atlético de Madrid cerrándole. Galvez que se va del primero, al final va a llegar la pelota a Molina. Vemos de nuevo el buen pase de Lugo Pérez, se fue por los pelos de la entrada de Otero y no levantó la vista porque hubiera podido contemplar cómo venía solo completamente con la posición ganada Kiko. Que de banda para el Valencia. Ha sacado Romero, toca la pelota Vizcaíno, vuelve el balón a salir del terreno. Nuevamente saque de banda para el equipo local. Romero hacia Mijatovic, se anticipa Santi, juega Vizcaíno para Simeone, delante Maciño. Lucha Pérez por aguantar la pelota, lo consigue. La entrada por detrás es merecedora de cartulina de Otero. No pensó en otra cosa más que en derribar a Pérez sin tener ni en cuenta el balón en absoluto. Cartulina amarilla para Otero. Le cazó por detrás. Perfectamente señalada esa cartulina. Pero está haciendo un buen labor, no solamente con balón, pero sin balón, cuando estamos hablando de las veces que entra por el centro de la zaga valencianista. Sus movimientos sin balón lleva a Otero a donde le da la gana para un centrocampista entrar en esa zona ya vacía por el movimiento de Pérez. Es un futbolista. Muchas veces vemos sus acciones con balón, pero sin balón. Y es siempre una razón para que el centrocampista entre por el centro de la zaga. Es que Pérez aparta a Otero para que luego Simeone, Caminero, Pantic pueda entrar por esa zona. Ha sacado el Atlético de Madrid de la banda, Kiko. La Camarasa. Se anticipa Jelly ahí a Fernando, el balón va a salir del terreno. Ataque de banda para el Valencia, se cumple el tiempo reglamentario, continúa el empate a 0 Mijatovic. José Ignacio. Toca de cabeza Jelly. Gana el salto José Ignacio Vizcaíno, la pelota suelta, Caminero, Simeone. Aguanta Simeone quizá demasiado, se le echó encima Maciño. Mendieta lucha con Pérez, juega atrás para Otero hacia Camarasa, el pelotazo, Maciño, no hay fuera de juego, pero Molina arregla el asunto jugando de libre. Maciño de nuevo, todo de cabeza Solozábal, baja la pelota y Toni. Simeone le cayó el balón llovido del cielo, el taconazo de Kiko, juega Vizcaíno, atrás para Toni, para Solozábal. Y ahora el partido finaliza su primera mitad, termina la primera parte con empate a 0, muchas oportunidades para el Atlético de Madrid, pero todavía sin moverse el marcador. Vamos a ver si podemos buscar a alguno de los protagonistas. Juan Carlos Nieto. Bueno, pues se retiran los jugadores de ambos equipos, tanto del Atlético como del Valencia. Vamos a esperar la llegada de alguno de los jugadores del conjunto del Atlético de Madrid. Lugo, bueno, ¿cómo te encuentras otra vez en Mestalla? Perfectamente, ¿eh? Estáis dominando, lo estáis perdonando un poco, ¿no? Sí, estamos perdonando un poco, no, demasiado. Hemos tenido, pues sí, 3 o 4 claras. Pero bueno, el partido no ha terminado todavía. Hay que solucionar y ya está, llevar lo que tenemos que llevar. Gracias. Palabras de Lugo Pérez, mientras se retira ya también el trío del terreno. Lugo Pérez, que ha dispuesto alguna ocasión, alguna también creada por él en algún pase magistral, pero el partido con empate a 0. En Mestalla hemos visto fútbol, ritmo, pero no goles. Esperemos que lleguen en la segunda mitad, que le vamos a transmitir dentro de unos instantes desde aquí en Mestalla. De momento al descanso, Valencia 0, Atlético de Madrid 0. Estarán con nuestro encuentro, que está en el descanso con empate a 0 y que va a reanudarse en cuanto que gracias Redondo del pitido inicial, que lo va a hacer en estos instantes. El Atlético de Madrid va a poner la pelota en juego. En el centro del terreno de juego, Milinko Pantic y Lugo Pérez. Juega atrás Pérez para Jelly, que va a mandar un pelotazo largo. Toca con el pecho Kiko para Pérez. Pérez juega para el Cholo Simeone. Deja la pelota y falta de Camarasa. Le queja el Cholo Simeone en la entrada de Camarasa, que prácticamente le arrolló. Ahí lo vamos a ver. Parece falta. Se
ríe por no llorar, se con Maciño. Y el Atlético de Madrid que va a poner la pelota en juego. Pantic junto a él, Toni. Puede jugar Pantic con centro. Dale, es un disparo demasiado arriesgado. Toni que deja la pelota en los pies de Pantic. Prepara el centro Pantic en el segundo palo. Va a saltar Caminero, la pelota le cae en los pies a Kiko. Kiko intenta el centro, va a saltar. El que lo hizo fue Zubizarreta, que consiguió despejar. Maciño mete la pierna. Santi envía la pelota, saque de banda. Vemos de nuevo ese envío repetido de Kiko. No llegó Penev. Simeone no pudo saltar. Fue Zubizarreta el que despejó de puños. Juega Pachi Ferreira para Romero. De nuevo Pachi, arriba para Fernando. El balón en los pies de Yeli. Yeli le entrega a Pachi Ferreira. Pachi sale jugando para Maciño. Se va Simeone. Aguanta la pelota Simeone, juega para Caminero y ventaja para Camarasa, también para Zubi que sale y despeja largo hacia la posición de Mijatovic. Va a llegar con ventaja Toni. Va Toni. Mijatovic también. Se llevó por delante a Toni. Ahí tenemos la suerte Mijatovic porque de ahí ha venido la jugada, ¿eh? Sabía exactamente lo que Toni iba a hacer y para mí lo lleva perfectísimamente. Olivier levantó la bandera, Mijatovic se enfadó porque consideró que no hubo falta. Juega Kiko. Kiko para Santi. Simeone deja el balón en los pies de Vizcaíno. Abre para Toni. Toni retrasa la pelota, la deja correr Solozábal. Le presiona Mijatovic, se apoya en Molina. Mira que tiene tiempo para jugar a la banda. Ahí va a encontrar el Yeli. Yeli que saca largo hacia el centro del campo donde Caminero baja la pelota para Vizcaíno. Juega Vizcaíno ya con Solozábal. Sube por la banda Toni. La pide en el medio campo Simeone. Vizcaíno. Santi. Santi para Vizcaíno. Deja bien la pelota el Atlético de Madrid. Caminero abre para Kiko. Kiko cambia para la entrada de Toni por la banda izquierda. El bote le va a traicionar. Saque de banda. Estoy viendo, observando no solamente los Manolo, el Lobo, Lolo, el bombo, no, el Lolo, el bombo de Atlético, el Manolo, pero Pantic y Caminero están cambiando de marcaciones constantemente. De momento vemos a Caminero, que está jugando más bien medio punta, y Pantic por la parte derecha. Tienes envío, ha conseguido salvar a José Ignacio. Pachi Ferreira. Cambia hacia Mijatovic, tocó de cabeza para Fernando, para Mendieta, Mendieta de primeras para el montenegrino. Mijatovic consigue enviar a Maciño, jugado bien para Galvez, intentó tocar para la entrada de José Ignacio, recupera el Valencia, pero hay falta a Yeli, que señaló Gracia Redondo. Desequilibró Galvez. La falta Gracia Redondo. Solozábal. Entrega la pelota ahí a Kiko. Kiko que se va hacia Pérez. No va a llegar Caminero. Sí, Zubizarreta. Kiko ha hecho daño. Se ha hecho daño. El gemelo. Va a sacar de esquina Romero para el Valencia. Corto Maciño, el toque de Maciño no fue bueno. El balón para Simeone, intenta salir a la contra el Atlético de Madrid. Lo hace con demasiada velocidad, aguanta Pantic, el pelotazo hacia Simeone, intenta peinar la pelota de cabeza, no lo consigue. Balón para Zubizarreta. Ya Zubi para Otero. Maciño. Niño con José Ignacio, de nuevo Otero. El Atlético que espera sobre la línea del medio campo. Otero que manda largo, se adelanta mucho la defensa. Recupera Jenny. Vizcaíno para Simeone. Lo persigue Mendieta. Hay Simeone, hay falta de Mendieta. Balón para el Atlético de Madrid. Ahí vemos la entrada. Entradilla por detrás. Desequilibró a Simeone.
pegar la pelota al argentino. Pues sí, con el mismo ritmo el Atlético de Madrid. Y con razón, porque aunque no ha marcado en la primera mitad, pues tuvo las opciones. Estoy seguro que si goza de las mismas opciones de esa segunda mitad, marcará alguna. Kiko juega para Simeone, ahí no se entendieron. Simeone intentó la pared, Kiko le pedía el balón por la espalda, recuperó el Valencia, saca rápido, atención Zubizarreta para Mijatovic, no puede controlar. Vizcaíno lucha con el montenegrino, al final la falta es del jugador del Valencia, el balón es para el Atlético de Madrid. Ahí vemos la lucha entre Vizcaíno y Simeone. Y Mijatovic, alta finalmente del jugador del Valencia. Con suelto, Solozábal, toca Simeone, va a llegar Toni, atención al envío para Caminero, no llega Caminero, la pelota suelta, Pene, cae Pene. El árbitro dejó seguir, se hicieron tanto lío los jugadores del Valencia que terminaron por hacérselo a los del Atlético de Madrid. Ahora Solozábal entrega una pelota comprometida a Molina, devuelve para Solozábal, juega Solozábal para Toni, mete la pierna Marquinhos, saque de banda. Eso como lo vi yo, es que el Valencia, la zaga, se hizo un lío que también despistó al mismo Atlético de Madrid. Pachi Ferreira Es una cosa rarísima. poquísimamente convencional. Pidió mal Ferreira, creyó que la pelota iba a botar más para sacarla de cabeza y al final terminó casi a ras del suelo. Me parece que tiene hambre, ¿no? Fernando ha recuperado la pelota anticipándose a Kiko. Bote a punto está de hacer una mala pasada a Maciño. Mendieta, largo, va a salir Molina. Fácil ante Galvez. Oya Molina para Geli. Geli juega con Vizcaíno. Luego Geli. Toca para Pantic. Caminero. Ofrece el Atlético de Madrid por la derecha. Camarasa recupera, mete la pierna Kiko, dos regates, un tercero y falta de Camarasa. Iba muy desequilibrado Kiko, en cuanto que le tocaran se iba a caer. Ahí vemos la última parte de la jugada. Le toca algo Otero y Camarasa termina de derribarle. Primero ya venía José Ignacio, un poquito Otero y finalmente Camarasa. Pues ve cómo está el disparo ya de Milico Pantic cuando no está en carrera. Balón parado. Yo no me refiero que cuando no tiene chip cuando el balón está en movimiento, sino cuando él está en carrera con el balón en sus pies. La cosa cambia bastante, es otra técnica. Ya, de esta técnica, Esta se la sabe todas. a muy pocos mejor que él. Pues se ha colocado la barrera bien. Gracias Redondo. Y Milinko Pantic va a lanzar. Atención al lanzamiento de Pantic contra la barrera. Estrelló el pelotazo en el pecho de Galvez. Galvez juega ya para Mendieta. Corre más a Solozábal. Recupera. Toca para Santi. Santi largo. Busca la espalda de la defensa. Puede ganarle a Kiko. Kiko tiene el apoyo por detrás de Toni. Atención a Kiko que intenta irse. Llega Maciño. Córner. El público reclama una posible mano de Kiko. Vemos la jugada anterior con Kiko yéndose de José Ignacio. Después de Otero. Y finalmente de Camarasa. Y ahí la mano que ha reclamado parece... Pues podría haber pitado cualquier cosa, mano, falta de Otero, pero terminó en córner. Córner que va a sacar ya Milinko Pantic. El lanzamiento segundo palo muy cerrado. Y Tarreta no quiere complicaciones. De nuevo a córner. Dice Zubizarreta que al otro lado también Gracia Redondo, que tiene que sacarse desde la otra esquina. Sí, para molestar un poco, ¿no? Porque Milinko Pantic yo creo que le da igual, pero el otro. Sí, pero el hecho de correr 120 metros para ir al siguiente córner. Ahí llega Milinko Pantic. Pérez y Solozábal como siempre en el primer palo. Kiko obstaculizando a Zubizarreta. Hay una cantidad de cartulinas tremendas sobre la esquina que molestan a Pantic. Finalmente consigue abrirse hueco. El centro cerrado. Atención a la llegada de Simeone. Se quedó el balón atrás. Salta Caminero. Pene. Sacó la mano Zubizarreta. De nuevo el Atlético de Madrid que vuelve a disponer de una gran ocasión de gol.
pues si la gente pensaba que marcaron pocos contra el Fútbol Club Barcelona, ya tienen la oportunidad de Atlético de Madrid por haber sentenciado el encuentro, ¿no? Y una vez más vemos una nueva oportunidad, pero Zubizarreta muy ágil. Atención a una nueva que presiona al Atlético de Madrid. Pérez dentro del área, va a cambiar, vio la llegada de Simeone. El centro se quedó corto, lo sacó de cabeza Maciño. El balón para Toni, que juega ya con Santi. Santi atrás para Solozábal. El Atlético vuelve a poner paciencia, tanta como para llegar hasta Molina. Es que sí, con lo suyo, no ha subido ni ha bajado el ritmo del Atlético de Madrid. Ha encontrado un ritmo del juego que le gusta mucho y que no está precipitándose hasta que se pone por delante de la portería de Zubizarreta. Atención a Mijatovic, va a encarar Mijatovic a Santi, aguanta Santi, cae Mijatovic, continúa la pelota en juego. El taconazo, Romero que intenta el centro, segundo palo, va a sacar Galvez, toca Galvez, le puede caer la pelota a Mendieta, la prepara con el pecho, el disparo, golpea en Toni. Intenta irse Toni, mete la pierna a Mendieta, saque de banda para el Atlético de Madrid. Veo varios miembros del banquillo del Atlético de Madrid calentándose cuando vemos una vez más la última oportunidad. Pero lo que pasa, yo creo que no hay nada mal en el Atlético de Madrid de momento, porque si alguien dijera que iba a tener 10 oportunidades de gol, pues cualquier entrenador firmaría eso, ¿no? Atención a Pérez que juega para Simeone, prepara el disparo Simeone, va a jugar a la banda, la entrada de Pantic, Zubizarreta, córner. Sensacional Zubizarreta. Es que no puede tener más oportunidades sin marcar al Atlético de Madrid. Hay veces que estos partidos, Michael, se complican una barbaridad. Vemos ahí la última ocasión, cuando no llega el gol, llegan los nervios y en una jugada aislada el Valencia puede darle otro cariz al partido, porque la verdad es que no está atacando la puerta de Molina, sí lo está haciendo el Atlético de Madrid, la de este hombre Zubizarreta, pero sigue la igualdad en el marcador. Nuevo córner al punto de penalti, el salto de el Cholo Simeone, toca José Ignacio, la pelota para Maciño, va a llegar la pelota a Pizza Mijatovic, sigue Mijatovic, ley de la ventaja, la falta de Caminero y la cartulina amarilla para Caminero. Ahí vemos la repetición de esa acción. Caminero vio la cartulina amarilla. Y esta es la última ocasión con Pantic. Y extraordinario Zubizarreta. Ahora sí le pegó duro a la pelota a Pantic. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces han disparado el Atlético de Madrid y sobre todo dentro de los 3 palos, porque yo creo que está teniendo muchas oportunidades. José Ignacio juega para Maciño. Maciño hacia Mendieta, corta Caminero, de la pierna Mendieta. Están 9 disparos a puerta, 7 entre los 3 palos. Ya, si un entrenador, si hablas con un entrenador antes, ¿usted firmaría 7 disparos entre los 3 palos durante el partido? Pues sí, ¿dónde firmo? Uno de esos tiene que entrar, ¿no? Va a haber cambio en el Valencia, Juan Carlos Nieto. El segundo se retira Maciño y entra con el número 18 Arroyo, que cumple 250 partidos en primera división, todos con el Valencia. Está intentando darle algo de vida al medio campo Luis Aragonés, porque la verdad es que hay un único dueño del partido, que es el Atlético de Madrid. Toni intentando entrar por un sitio imposible y saliendo por otro más difícil todavía. Metió la pierna al final Arroyo. Simeone, boca de cabeza Vizcaíno, la pelota para Toni, devuelve para Vizcaíno, Vizcaíno para Caminero, que ha sido perfecto de Otero, ha jugado para Pene, fuera de juego. Sí, medio cuerpo, cosas así, me parece. 4 fuera de juego, ha caído ya Pene. Ahí lo vemos, el fuera de juego existió. Medio cuerpo. Bien pitado, bien señalado por el línea. 5 veces ha caído en fuera de juego el Atlético de Madrid, 1 el Valencia. Pachi Ferreira toca la pelota Mijatovic, va a cambiar para Galvez, Galvez en buena posición, lo intenta de chilena afuera. El Valencia solo llega en zarpazos a la portería de Molina. El Atlético de Madrid es una especie de apisonadora que no termina de encontrar el gol, pero que ha dispuesto en muchas ocasiones ha estado en el partido. Ha sacado Molina.
Alta de cabeza Kiko, tocó mal. Balón para el Valencia, saque de banda. Se va a apoyar en Kiko, llega por la banda Toni. Kiko que aguanta, juega, atención a Milinko Panti que regatea. El regate precioso, pero de nuevo le faltó ese puntito de velocidad a Michael. Es que tiene buen equipo esto. Atención al contraataque del Valencia. Galvez que mide su carrera ahí con Solozábal, que le ha fijado ya el quiebro de Galvez. El tercero no le sale. En la última cobertura Vizcaíno arrebató la pelota al valencianista. Le ha entregado la pelota ya a Toni, que va a lanzar largo para que corra Pérez. Va a llegar Pérez junto a Camarasa. Se puede haber llevado la pelota con la mano. Lo ha visto Gracia Redondo y va a enseñarle cartulina amarilla al Lugo Pérez seguro. Para el juego y cartulina amarilla para Pérez. Vemos repetida. No pudo resistir la tentación, ¿no? Ahí está el gol. Yo creo que es de las que digamos claro. Cuarta tarjeta amarilla en lo que va de campeonato para Lugo Pérez. Va a sacar Otero. Ha jugado ya para Pachi Ferreira. Pachi para Mendieta. Mendieta que pierde el balón, se entretiene, se lo roba Caminero. Caminero puede tocar para Pérez, demasiado corto. Pérez ya tiene 5 hombres alrededor. Cayó Pérez, va a haber cartulina amarilla para José Ignacio. Entrada por detrás, cartulina amarilla para José Ignacio. Sin ninguna opción de jugar la pelota. La entrada por detrás, yo creo que bien señalada por parte de Gracia Redondo. Ignacio venía con el ataque de nervios de ver la ocasión que tenía el Atlético de Madrid, aunque ya no era tanta porque ya habían reculado los defensores del Valencia. De nuevo Panti pone la oportunidad a balón parado, esta vez más lejos, bastante más lejos. Alrededor de 30 metros, entre 25 y 30 metros sobre la portería de Zubizarreta. Tarjeta de José Ignacio, acarrea suspensión. Milinko Panti preparado para lanzar, directo a puerta, afuera. Volvió bien Zubizarreta. El lanzamiento se fue desviado. Saque de puerta. Va a sacar Tubi. Hacia el círculo central. Ha tocado de cabeza Pantic hacia Pérez, cayó con Camarasa, la pelota se fue fuera del terreno de juego. Gracia Redondo dice que el balón es para el Valencia. Ha sacado ya Romero para Tubi. Otero para Fernando, controla bien. Este para Galvez. El toque fue magnífico, pero no supo desviar las piernas después de haber conseguido llevarse la pelota de tacón. Toni, largo para Caminero, balón que controla con el pecho Camarasa. Juega Camarasa para Arroyo, delante del Simeone, consigue irse. Todo bien para José Ignacio, tocó lo justo para que llegara el balón a Mijatovic. Ahora bien José Ignacio abre, Yeli que llega, toca antes de que aparezca Romero. Saque de esquina, favorable al Valencia. Peja Mijatovic. Ya lo de menos debe pensar Luis Aragonés. Va a sacar de esquina el Valencia. Subido Pachi Ferreira, el balón muy cerrado a las manos de Molina. Pues debe haber una cabeza valencianista que quiere ese balón. Ese balón no puede llegar a las manos de Molina con tanta facilidad. Eso es criminal, ¿eh? Sin que ninguna cabeza ataque ese balón, sobre todo en la zona por donde volaba. Pero tocó atrás para Camarasa, sale jugando el libre del Valencia. Camarasa introduce la pelota para Mendieta, abre Fernando a la banda para Mijatovic que va a encarar a Yeli, se va por velocidad y va a haber cartulina para Yeli. Vamos a ver la jugada repetida. El cambio de ritmo. Y cartulina amarilla que ha provocado Peja Mijatovic con esa arrancada en la que se fue de Yeli.
Tiene su cuarta tarjeta amarilla en lo que va de campeonato. Peje puede chutar desde aquí, ¿eh? Está creciendo Peja Mijatovic en el partido en estos últimos instantes. Va a lanzar Mijatovic, el centro, el punto de penalti. Ha sacado Simeone, dejó correr la pelota Pene. Se cruzó Camarasa. Hubo falta. Disparó Kiko, pero se fue arriba el disparo del gaditano. Eso está empezando a tener la pinta de que es que Atlético de Madrid no puede hacer mucho más sin marcar, ¿no? Puede fallar un penalti, una cosa así, pero está haciendo todo bien salvo marcar y está teniendo esas pintas de ese mal día para dejar de fumar, ¿no? Porque mucho más no puede hacer Atlético de Madrid sin marcar. Juega Camarasa, largo el envío de Camarasa hacia Mijatovic, le está agarrando Yeli. Camarasa lucha con Yeli, consigue tocar Yeli, el balón suelto para Romero. Romero que regatea, va a buscar el centro, Romero hacia Galvez, no hay fuera de juego, persigue la pelota Galvez, no va a llegar, saque de puerta. Cuando Luis Aragonés prepara su último cartucho. Vemos la lucha ahí entre Yeli y Mijatovic. El último cartucho que va a saltar al terreno de juego, Juan Carlos Nieto. Sí, salta al terreno de juego el brasileño Viola y se retira Pepe Galvez. Viola, que a pesar de no contar con demasiados minutos, es uno de los ídolos de la afición, che. Galvez, que se ha retirado, no ha tenido fortuna hoy de cara al gol. Mientras que Molina está preparado ya para sacar el largo. Tocó de cabeza José Ignacio, la pelota suelta para Milinko Pantic. Recupera Romero, Camarasa, traza para Zubizarreta, el despeje de Zubi. Toca Toni, muy bien. Balón para Mendieta. Juega Mendieta largo hacia la posición de Mijatovic. De cabeza Santi. Vizcaíno recupera Carlos Arroyo, abre para Romero, llega Romero en buena posición, se puede apoyar en Viola. Así no, claro. Atención a Mijatovic, había fuera de juego. Seguro que la pareja intentó Romero. Las dejadas muy buenas de Viola, ¿eh? Fue con esa intención, porque era un disparo claro y le pegó al brasileño que estaba por ahí en medio. Ahí el fuera de juego de Mijatovic, que no aparecía en imagen, pero Estaba tanto en fuera de juego. Estaban en el plano. Saludando a Molina. La pelota para Santi, juega con Solozábal, el Cholo para Solozábal. Tocó Mendieta, saque de banda para el Atlético de Madrid. Va a sacar Toni. Pene, peinado de cabeza, despeja Otero. Pelota de nuevo para Toni. De cabeza Mendieta, va a bajar la Vizcaíno. Se la entrega Simeone. Vio bien la llegada de Viola y mejor todavía la de Mendieta. Ha entregado la pelota a Kiko. Kiko intenta meter para Caminero. El balón para Zubizarreta, muy atento. Salió perfectamente Antonio Zubizarreta. A pesar del marcador, le está causando una muy buena impresión. Veo al Atlético de Madrid muy firme atrás, muy talentoso en el centro del campo. Y crean ocasiones de gol y disparan. Lo que pasa no entra. El balón a córner. Era el Atlético de Madrid, que la pelota había salido cuando lo tocó Viola. Por ahí parece que efectivamente el último en tocar fue Santi. Saque de esquina para el Valencia. Pega la pelota Mijatovic de nuevo muy cerrado. Molina atrapó delante de Pachi Ferreira. Siete goles lleva encajados hasta el momento en las 17 jornadas del campeonato. Molina. Lo ha controlado bien José Ignacio. Toca Penes para Kiko. Pelota suelta. Al final Kiko a Quincaño. Otero recupera. Pachi Ferreira. Juega Pachi para Romero. Este para Fernando. Largo para la carrera de Mijatovic. Atención que se da Mijatovic. Viola en posición de delantero centro. Mijatovic fuera. Le debió botar justo delante porque le pegó muy abajo a la pelota Mijatovic. Se queja Arroyo, que llegaba solo en el segundo palo.
sí, quizás la mejor oportunidad por la parte de Valencia. Y como no, fue Mijatovic el que lo creó, ¿no? Y luego se equivocó. A ver, ese bote. No, pues no, lo pega mal. Pega mal a la pelota. Y ya está. Mete la pierna y Toni echa la pelota fuera del terreno de juego. Cuando el Atlético de Madrid también prepara cambio, Juan Carlos. Sí, el primer cambio en el Atlético de Madrid. Se retira Lugo Pérez con gritos del público. Entra Biagini. Pérez que aplaude a Mestalla y ahora ya sí que hay división de opiniones, incluso se ponen a aplaudirlo. Pudieron más los aplausos que los pitos. Al final para Lugo Pérez, que se marcha de vacío en esta visita a Mestalla. Cuanto a su anotación personal, Dieta lucha con Solozábal, la pelota dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué ha señalado Gracia Redondo. Falta favorable al Valencia. Vamos a ver repetido. Claro ahí. Es Solozábal, bien señalado por parte de Gracia Redondo. Valencia que se puede estar creciendo en estos últimos instantes del partido, en estos últimos minutos, viendo que el dominio del Atlético no fructifica. Ha sacado Arroyo el punto de penalti, Viola no consigue rematar. Es Yeli el que saca la pelota hacia la posición de Kiko. Kiko que consigue regatear, la está pidiendo completamente solo Biagini. No le han visto sus compañeros. Kiko pierde la pelota al Atlético de Madrid, saca Fernando, recupera sin embargo Tanti para los rojiblancos, pegado a Toni. Toni para Caminero, Caminero para Biagini, fuera de juego Biagini. Posición, comentario claramente incorrecta. Veis la lucha de Viola y Solozábal, que le estaba agarrando de la camiseta para evitar el remate del brasileño. Porque hay que luchar para rematar por donde proviene. Juega Ferreira, largo el envío de Ferreira, demasiado, se va afuera. No llega Romero. Saca Yeli para el guardameta Molina. Ha sacado Molina largo. Cabeza va a llegar Pachi Ferreira. Se regaló Viola. Tocó Yeli. Ha habido falta y va a ir cartulina. Y el Valencia se va a quedar con 10. Cartulina amarilla a José Ignacio en la segunda por esa entrada que acabamos de ver. Y José Ignacio va a tener que abandonar el partido. Está pidiendo Solozábal a Gracia Redondo que deje entrar a los médicos del Atlético de Madrid. Cartulina roja para José Ignacio. Vamos a ver la jugada repetida. El plantillazo de José Ignacio, más nada menos, ¿no? Solamente da un simple cabezazo, ¿no? Juega el Atlético de Madrid, el Valencia se queda con 10. Todavía más difícil para el equipo de Luis Aragonés. Jenny hacia Caminero, Caminero con Kiko. Caminero que pierde, tocó Mendieta, Arroyo, Viola, que ayuda ahora en defensa. Viola que se lía, al final pierde la pelota. Juega solo Simeone para Toni, toca de cabeza a Biagini, intenta controlar, Mendieta como puede. Es Otero el que consigue irse de Biagini. Deja la pelota en los pies de Fernando, abre Fernando para Romero, por delante Mijatovic. Juega Romero en corto para Fernando. Fernando va a jugar a la banda para Mijatovic. Fuera de juego, le tiró perdón de Dios. Mijatovic está en posición incorrecta porque tenía toda la perspectiva del campo. Y ahí incluso parece que sí, Michael. No, Carlos está, Mijatovic está en posición ilegal cuando recibe el balón y cuando sale del compañero. Está bien sancionado ese fuera de juego. Solozábal juega para Vizcaíno, Vizcaíno abre la banda. Linko Panti prepara el centro, llega absolutamente solo Kiko, el mal control de Kiko, evita una ocasión. Dudó, yo creo que entre el control individual y una dejada a Caminero. Yo creo que una tercera opción, el remate. Yo que estaba dudando en absolutamente todo. Toni atrás para Solozábal, deja la pelota en los pies de Santi.
37 minutos y medio de partido, continúa el empate a 0. El Atlético de Madrid se puede acordar de estos puntos y no consigue la victoria porque ha dispuesto de múltiples oportunidades a lo largo del partido. Pega Otero, que va a proteger la pelota. Mete la pierna Toni. Terminó haciendo lo que Otero estaba deseando, que el balón saliera del terreno de juego por la línea de fondo. Saque de puerta. Hachi Ferreira. Romero. Vuelve atrás la pelota para Ferreira. Ferreira para Camarasa. Golpea el balón en Caminero. Zubizarreta. Que deja pasar un poquito de tiempo mostrando su veteranía. Ahora sí, ya para el Valencia es un buen resultado, quizás el empate, estando con 10 en el partido. Luchan Viola y Vizcaíno, la pelota suelta, mete la pierna solo Zabal, le entrega el balón a Yeli. Yeli para Pantic, Vizcaíno presionado por Fernando, toca atrás para Santi. Santi para Kikos, muy bien del marcaje de Gracia Redondo. Despejó la defensa del Valencia, el balón para Molina. Están muy frustrados ahora mismo los futbolistas de Madrid. Bastantes oportunidades, pero no preocupados, porque la verdad es que hay que preocuparse cuando no construyes, cuando no crees oportunidades. Atención a Mijatovic, que se va por velocidad de Vizcaíno. Va a aguantar Mijatovic dentro del área, el envío hacia Viola. Demasiado pasado, va a llegar el brasileño. Prepara el centro, en el primer palo, atención al remate de Carlos Arroyo, acaba de hacer una parada magistral Molina. Muy bien, el fútbol muy bien, el centro es bueno de Viola, el remate no es nada malo de Arroyo, picado hacia el suelo, y Molina, una gran parada, una magnífica parada. Este es el tipo de acciones a las que nos estábamos refiriendo, Michael, un equipo que domina, que crea oportunidades y en una jugada aislada, el Valencia a punto ha estado de desnivelar el partido para su lado. Atención al Atlético, Biagini para Simeone. Simeone luchando con Camarasa. Kiko, mete la pierna a Simeone. Al final que se la lleva el Valencia. Camarasa deja seguir Gracia Redondo. Camarasa toca para Fernando. Lucha libre. Fernando para Mendieta. Mendieta ante Vizcaíno. El rechace para Arroyo. Arroyo hacia Viola. Toca Yeli. Había fuera de juego según el linier. Y Mijatovic quejándose de un empujón en el área. Y pudiera haber existido, ¿eh? La jugada ahora para el Atlético de Madrid. Ahí vemos. Parece que debió incluso anularse antes. Ahora es fuera de juego de Biagini. Y va a haber nuevo cambio en las filas del Atlético de Madrid. El segundo cambio en el Atlético de Madrid. Va a entrar Roberto con el número 18 y se retira Milinko Pantic. Vemos la jugada anterior del Valencia repetida. La mejor ocasión de los locales durante todo el partido, el remate de Arroyo picado y cómo reacciona Molina, el buen envío de Viola, perfecto el remate de Arroyo y a contrapié incluso sacó la pelota Molina. Se ha producido ya el relevo, Milinko Pantic abandonó el partido, entró en sustitución Roberto, que salta ahí con Fernando. La pelota para Jenny. Acaba el tiempo, sobre todo el Atlético de Madrid. Vizcaíno, Simeone de nuevo con Vizcaíno. Vizcaíno va a dejar la pelota atrás en los pies de Santi. Santi juega para Caminero. El Atlético de Madrid quiere tener paciencia. Se va bien de Mendieta. Caminero que puede abrir. Quitó el balón por el centro, cortó Camarasa. Mendieta largo para Mijatovic, y fuera de juego, se lo estaba, lo rompe. Entró Yeli. Yeli se va a ir del partido igual que se fue José Ignacio. Cartulina amarilla, segunda. Yeli a la calle. Ahí vemos la jugada repetida. Joaquín. Hay obstrucción del delantero, perdón, de Geli. Pero yo creo que no le hace falta, se pone delante del jugador, pero nunca haciéndole falta. Yo creo que aquí se equivoca Celino Gracia Redondo. Me parece claro en estas últimas tomas que Yeli simplemente es más rápido que Mijatovic.
y le gana la posición a Mijatovic. Claro que otra cosa que él ha podido entender es que la caída de Mijatovic fuera por culpa de la falta de Jelly, pero esta no se produce, ¿no? Vamos a ver, Juan Carlos. Encima mía. Para ti no expulsión. No, porque yo he cogido la expulsión y se ha echado encima mía. Bueno, se ha echado encima de él. Radomir Antic rápidamente mete un defensa. López entra al terreno de juego y retira a Kiko. Pues Kiko se marcha del partido. López entra en el encuentro. Radomir Antic no quiere que en estos últimos instantes el partido se le estropee. Y parece que decide guardar lo que ha ganado. Atención a la falta de nuevo peligrosísima de Mijatovic. No quiero ni pensar en la cara de los atléticos si el Valencia consigue los 3 puntos en este encuentro. Atención a Mijatovic contra la barrera. Va a tocar Vizcaíno de cabeza y corre López junto a él. Mijatovic se lleva la pelota bien López. Juanma López escoltado por Caminero. Corre Juanma López. Mete la pelota larga para Biagini. Aguanta Biagini, el centro de Biagini. Llega Caminero. ¡Gol, gol, gol, gol del Atlético de Madrid! El centro de Biagini. Caminero consiguió el gol que puede parecer definitivo porque estamos, como ven, en el 44 de partido. Es que Radomir Antic ha puesto López en el terreno de juego para defender, pero ha sido su jugada ofensiva que ha creado todo el peligro. Juanma López hizo una virguería, conducir el balón a unos 60 metros, le dio a Biagini. Cuando Biagini tiene el balón ya, es que Caminero hace el esfuerzo y llega al segundo palo, y creo que hay justicia en cuanto que Atlético de Madrid, cuando todo el mundo pensaba que ya no iba a marcar, está 89 minutos sin poder marcar, está pensando ya más quizás en defender. Con ese cambio Juanma López es cuando finalmente bate este señor. Caminero, que hay que recordar que inició la jugada pegadito a López y que hizo todo el esfuerzo de correr el campo entero para llegar al segundo palo. Ataca el Valencia, atención Camarasa, va a salir Molina con la cabeza. Envió el balón Camarasa, Mijatovic sacó Molina a saque de banda. Juega el Valencia, todavía hay tiempo. Romero, ahora, atención a la entrada de Arroyo, sacó Toni. Caminero que hace un autopase sobre Camarasa, perfecto. Corre junto a él Roberto Fresnedoso, él va a llevar la pelota, puede llegar, atención Biagini, se cruzó ahí perfectamente Pachi Ferreira y evitó el peligro. La pelota para Viola para Pachi Ferreira, de nuevo para el brasileño, Viola que va a abrir a la banda. Ahí está Mijatovic esperando la pelota, le espera también López, se va de López, aguanta, juega para Arroyo, mete la pierna como puede y el balón se va a ir fuera, saque de puerta para el Atlético de Madrid. De nuevo el centro de Biagini, muy peligroso la llegada del segundo palo de José Luis Pérez Caminero y el tanto del Atlético de Madrid. Y el gol viene de una falta de Mijatovic que se pega en una barrera, lo cogió Juanma López y anduvo, pero hizo un regate en su propia área y luego condujo el balón a unos 60 metros, escoltado por Caminero. Buen pase a Biagini. Luego Caminero tiene problemas porque Biagini tiene el balón por la banda derecha y él tiene que llegar hasta el segundo palo. Para marcar ese gol yo creo que Caminero habría corrido fácil 150 metros porque hizo un diagonal, un zigzag desde la barrera acompañando a López y luego tiene que tirarse al otro lado. Por lo menos más de palo, ¿no? Si les ha generado más de 100 por lo menos, ¿no? Porque desde luego ha corrido el campo de lado a lado y además en diagonal, como dice Michael. Venga, Viola para Mendieta con Camarasa, mete la pierna ahí López, recoge Romero el rechace, Romero que juega para Camarasa, mete la pierna como puede Simeone, Camarasa que intenta al centro, el Atlético ahora defendiéndose, Viola juega la banda, Romero que intenta al centro, segundo palo va a saltar Mijatovic, atrapó Molina. Se hizo bien con la pelota el guardameta del Atlético de Madrid con Mijatovic detrás de él en el segundo palo. Casi 2 minutos ya de descuento. El Atlético de Madrid 0-1 con ese gol de Caminero. Y gracias Redondo que va a pitar el final del partido. Pues casi ya. Está mirando su crono. Deja seguir. No. Terminó el partido. El Atlético de Madrid consigue los 3 puntos en un partido que ha merecido. Juan Carlos Nieto, vamos a intentar acercarnos a los protagonistas. Vamos a dejar a Caminero que salude a algunos de los compañeros del Valencia. También al trío arbitral, porque el gol ha sido muy importante. Te van a estar peleando con nosotros porque está jugando la UEFA o la Liga
nos mantiene ahí de líderes. Bueno, José Luis, era un gol trascendente en ese momento. Habías tenido 5 o 6 ocasiones y al final, fíjate, ha llegado cuando os quedabais con 10. Bueno, el fútbol nunca se sabe cuándo va a llegar el gol. Yo creo que lo hemos merecido y que al final todo ha sido bueno para nosotros y al final hemos ganado un partido que para nosotros es fundamental. Gracias, las palabras de Caminero, que se retira. Y López, bueno, salir y besar el santo, ¿no?, con el equipo. Bueno, la verdad es que hemos creado el contraataque y nos ha salido bien la jugada. Lo importante es la victoria, era hoy la victoria aquí, ¿no? Gracias. Las palabras de López, que también abandona el partido. Su intervención absolutamente decisiva en el encuentro. Recogió ese rechace de la barrera, se fue por velocidad y un excelente pase a Biagini, y Caminero, corriendo todo el contraataque, consiguió el gol que a la postre ha dado la victoria al Atlético de Madrid. Con este partido finalizaba la 17ª jornada del Campeonato de Liga. Vamos a recordar los resultados, Cristina del Corral. Estos son los resultados en Primera División: Betis 1, Sevilla 1, Barcelona 1, Sporting 0, Rayo Vallecano 0, Deportivo 6, Athletic 1, Mérida 1, Compostela 2, Racing 0, Real Oviedo 1, Español 2, Real Madrid 1, Celta 0, Salamanca 3, Real Sociedad 3, Zaragoza 5, Valladolid 3 y Tenerife 1, Albacete 3 y Valencia 0, Atlético de Madrid 1. Vamos con la clasificación. La lidera el Atlético de Madrid con 39 puntos, seguido de Español con 37, Barcelona con 35 y Compostela con 33, todos en zona europea. El Betis está con 29, Real Madrid con 28, Valencia con 27, Deportivo con 24, con 23, Tenerife y Athletic, Zaragoza con 22 puntos, Sporting con 20 puntos, como el Real Oviedo, con 19 la Real Sociedad y Sevilla, Salamanca y Celta con 18 y Racing con 17. En zona de promoción, Mérida con 16 y Albacete con los mismos puntos. Y en zona de descenso directo, Rayo Vallecano con 14 puntos y finalmente el Valladolid con 12. Y en la quiniela estos son los signos: Tenerife Albacete 2, Salamanca Real Sociedad X, Compostela Racing 1, Valencia Atlético de Madrid 2, Barcelona Sporting 1, Betis Sevilla X, Real Oviedo Español 2, Real Madrid Celta 1, Rayo Vallecano Deportivo 2, Zaragoza Valladolid 1, Athletic Mérida X, Écija Alavés X, Sestao Almería 2, Toledo Villarreal 1 y en el pleno 15 Marbella Leganés 2. Los datos de la jornada en un partido, Michael, en el que yo creo que nadie puede dudar de que el justo vencedor ha sido el Atlético de Madrid. Al final, muy al final, miren el reloj, 44-16 cuando la pelota entró. El Atlético de Madrid consiguió la victoria con este tanto de José Luis Pérez Caminero. Pues empezar, Marco, cuando justamente empezaba a tener la pinta de uno de esos días cuando el balón no iba a entrar para el Atlético de Madrid, ¿no? Porque pues creaba tantas ocasiones, había hecho todo salvo marcar, defendió con mucho rigor, estaba muy sobrado atrás, iniciaba el juego bien, en el centrocampo hubo habilidad, creaba todas las ocasiones y faltaba eso, ¿no?, el remate final, y llegó hasta pues el ultimísimo minuto hasta resolver el partido. Pues vamos a acercarnos ahora al palco presidencial, porque don Francisco Rocha se acerca al micrófono de Josep Pedrerol. Ay, ¿qué tenemos que hacer? Hemos perdido, pues cuando uno pierde... Merecidamente, además, ¿o no? No, hombre, esto es un juego. Nada del Valencia. Esto es un juego. Lo que pasa, en la segunda parte ha estado muy igualado. Ellos han tenido oportunidad, nosotros también. Han metido el gol y se acabó. Creo que... ¿Le ha gustado su equipo ahí? Hombre, ha habido mucho respeto. Me ha gustado, por ejemplo... ¿Respeto o miedo? No, por ambas partes. Yo no he visto... Hoy ha sido... El terreno también no estaba bien para jugar, pero... Hubiera podido ganar cualquiera de los dos. Han tenido el último minuto, ha venido esa jugada. Pues felicitar al Atlético de Madrid y se acabó. No se puede decir otra cosa. Ahora ni se puede cambiar. Felicidades y a ver si nosotros...